El miedo, por Guy de Maupassant. Volvimos a cubierta después de la cena. Ante nosotros, el Mediterráneo no tenía el menor temblor en toda su superficie, a la que daba reflejos una gran luna en calma. El ancho barco se deslizaba lanzando el cielo, que parecía sembrado de estrellas, una gran serpiente de humo negro. Detrás de nosotros, el agua blanquísima, agitada por el rápido paso del pesado barco, golpeado por la hélice, espumaba. Se agitaba con tanta claridad que parecía el burbujeo de la luz de la luna. Allí estábamos, 6 u 8 personas, en silencio, llenos de admiración, con la mirada puesta en la lejana África, hacia donde nos dirigíamos. De repente, el comandante, que fumaba un puro en medio de nosotros, reanudó la conversación de la cena. Sí, ese día tuve miedo. Mi barco permaneció 6 horas con esa roca en su vientre, golpeada por el mar. Afortunadamente, por la tarde nos recogió un buque carbonero inglés que nos había visto. Entonces, un hombre alto, de rostro quemado y serio, uno de esos hombres que uno imagina que han atravesado largos países desconocidos en medio de incesantes peligros, y cuyos ojos tranquilos parecen conservar, en su fondo, algo de los extraños países que han visto. Uno de esos hombres que uno adivina impregnados de valor, habló por primera vez. Dice usted, comandante, que tuvo miedo. No le creo en lo absoluto. Se equivoca en la palabra y en la sensación que experimentó. Un hombre enérgico nunca tiene miedo ante un peligro acuciante. Está excitado, agitado, ansioso, pero el miedo es otra cosa. El comandante prosiguió riéndose. Caray, le vuelvo a decir que yo tuve miedo. Entonces el hombre de tez morena dijo con una voz lenta: permítame explicarme. El miedo, y hasta los hombres más intrépidos pueden tener miedo, es algo espantoso, una sensación atroz, como una descomposición del alma, un espasmo horroroso del pensamiento y del corazón, cuyo mero recuerdo provoca estremecimientos de angustia. Pero cuando se es valiente, esto no ocurre ni ante un ataque, ni ante la muerte inevitable, ni ante todas las formas conocidas de peligro. Ocurre en ciertas circunstancias anormales, bajo ciertas influencias misteriosas frente a riesgos vagos. El verdadero miedo es como una reminiscencia de los terrores fantásticos de antaño. Un hombre que cree en los fantasmas y se imagina ver un espectro en la noche debe experimentar el miedo en todo su espantoso horror. Adiviné lo que es el miedo en pleno día, hace unos 10 años. Lo experimenté el invierno pasado, una noche de diciembre. Y, sin embargo, he pasado por muchas vicisitudes, por muchas aventuras que parecían mortales. A menudo he luchado. Unos ladrones me dieron por muerto. Fui condenado como rebelde a la horca en América y arrojado al mar desde la cubierta de un barco en la costa de China. Todas las veces me creí perdido y me resigné de inmediato, sin arrepentirme, ni siquiera sentí remordimientos. Pero el miedo no es eso. Lo sentí en África, y sin embargo es hijo del norte. El sol lo disipa como la niebla. Observen esto, señores. Entre los orientales, la vida no vale nada. Se resignan enseguida. Las noches son claras y están vacías de las sombrías preocupaciones que atormentan los cerebros en los países fríos. En Oriente, donde se puede conocer el pánico, se ignora el miedo. Esto es lo que me ocurrió en esa tierra de África. Estaba cruzando las grandes dunas al sur de Ouargla. Este es uno de los países más extraños del mundo. Ya conoces la arena unida, la arena recta de las interminables playas del océano. Pues bien, imagina el propio océano convertido en arena en medio de un huracán. Imagina una tormenta silenciosa de alas inmóviles de polvo amarillo, olas altas como montañas, olas desiguales
diferentes, totalmente levantadas como aluviones desenfrenados, pero aún más grandes y estriadas como el Moaré. Sobre ese mar furioso, mudo e inmóvil, el sol devorador del sur derrama su llama implacable y directa. Hay que escalar esas láminas de ceniza dorada, volver a bajar, volver a subir, subir sin cesar, sin descanso y sin sombra. Los caballos jadean, se hunden hasta las rodillas y resbalan al descender por la otra vertiente de las sorprendentes colinas. Éramos 2 amigos seguidos por 8 espaíes y 4 camellos con sus camelleros. Ya no hablábamos, agotados por el calor, cansados y resecos de sed, como aquel desierto ardiente. De repente, uno de aquellos hombres dio como un grito. Todos se detuvieron. Nosotros permanecimos inmóviles, sorprendidos por un fenómeno inexplicable y conocido por los viajeros de aquellas regiones perdidas. En algún lugar, cerca de nosotros, en una dirección indeterminada, sonaba un tambor, el misterioso tambor de las dunas. Sonaba claramente, a veces más vibrante, a veces debilitado, deteniéndose y volviendo a empezar su fantástico latido. Los árabes, asustados, se miraron unos a otros. Uno dijo en su idioma: «La muerte está sobre nosotros». Y entonces, de repente, mi compañero, mi amigo, casi mi hermano, cayó de cabeza de su caballo, abatido por una insolación. Y durante 2 horas, mientras intentaba en vano salvarle, aquel tambor inalcanzable llenó mi oído con su ruido monótono, intermitente, incomprensible, y sentí el miedo calar en mis huesos. El miedo real, el miedo odioso, frente al cadáver amado, en aquel agujero incendiado por el sol entre 4 montes de arena, mientras el eco desconocido nos lanzaba a 200 leguas de cualquier pueblo francés el rápido redoble del tambor. Aquel día comprendí lo que era tener miedo, y lo supe aún mejor en otra ocasión. El mayor interrumpió al narrador. «Perdone, señor, pero aquel tambor, ¿qué era?» El viajero contestó: «No lo sé. Nadie lo sabe. Los oficiales a menudo, sorprendidos por ese ruido singular, los suelen atribuir al eco aumentado, multiplicado, desmesuradamente inflado por las ondulaciones de las dunas, de una lluvia de granos de arena, arrastrados por el viento al chocar con una mata de hierbas secas, ya que siempre se ha comprobado que el fenómeno se produce cerca de pequeñas plantas quemadas por el sol y duras como el pergamino. Ese tambor no sería más que una especie de espejismo sonoro. Eso es todo, pero eso no lo supe hasta más tarde». Continúo con mi segunda emoción. Sucedió el pasado invierno, en un bosque del noreste de Francia. El cielo estaba tan oscuro que la noche llegó 2 horas antes. Tenía como guía a un campesino que caminaba a mi lado, por un sendero muy pequeño, bajo un dosel de abetos del que aullaba el viento desenfrenado. Entre las copas de los árboles podía ver las nubes corriendo desconcertadas, nubes enloquecidas que parecían huir ante el susto. A veces, bajo una inmensa ráfaga, todo el bosque se inclinaba en la misma dirección, con un gemido de sufrimiento, y a mí me invadía el frío, a pesar de mi paso ligero y mis pesadas ropas. Teníamos que cenar y dormir en la casa de un guardabosques, cuya morada no estaba ya muy lejos. Iba allí a cazar. A veces mi guía levantaba los ojos y murmuraba: «¡Qué tiempo tan triste!». Entonces me hablaba de la gente a cuya casa llegábamos. El padre había matado a un cazador furtivo 2 años antes y, desde entonces, parecía sombrío, como perseguido por un recuerdo. Sus 2 hijos, ahora casados, vivían con él. La noche era profunda. No podía ver nada frente a mí, ni a mi alrededor, y las ramas de los árboles chocaban entre sí, llenando la noche de un incesante estruendo. Por fin vi una luz, y enseguida mi compañero llamó a una puerta. Nos respondieron unos gritos agudos de mujer.
Luego una voz de hombre, una voz sofocada preguntó: ¿quién es? Mi guía dio su nombre. Entramos. Fue una visión inolvidable. Un anciano de pelo blanco y mirada alocada, con una escopeta cargada en la mano, nos esperaba de pie en medio de la cocina, mientras dos hombres jóvenes, armados con hachas, custodiaban la puerta. Distinguí en los rincones oscuros a dos mujeres arrodilladas, con el rostro oculto contra la pared. Nos presentamos. El viejo volvió a apoyar su arma contra la pared y ordenó que se preparara mi habitación. Luego, como las mujeres no se movieron, me dijo bruscamente: ¿ve usted, señor? Esta noche, hace 2 años, maté a un hombre. El año pasado volvió por mí. Lo espero de nuevo esta noche. Y añadió en un tono que me hizo sonreír: por eso no estamos tranquilos. Le tranquilicé lo mejor que pude, contento de haber venido precisamente aquella noche y de asistir al espectáculo de aquel terror supersticioso. Conté varias historias y logré tranquilizar a casi todos. Cerca del fuego, un perro viejo, bigotudo y casi ciego, uno de esos perros que se parecen a las personas que conocemos, dormía con su hocico entre las patas. Afuera, la feroz tormenta azotaba la casita, y a través de un estrecho cristal, una especie de mirilla situada cerca de la puerta, pude ver de repente todo un conjunto de árboles empujados violentamente por el viento a la luz de grandes relámpagos. Pude ver perfectamente que, a pesar de mis esfuerzos, un profundo terror se había apoderado de aquella gente, y cada vez que dejaba de hablar, todos los oídos escuchaban en la distancia. Cansado de presenciar aquellos estúpidos temores, estaba a punto de pedir que se acostaran, cuando el viejo guardia saltó de repente de su silla. Volvió a tomar su escopeta, mientras tartamudeaba con voz enloquecida: Ahí está. Ahí. Le oigo. Las dos mujeres volvieron a caer de rodillas en los rincones, ocultando sus rostros, y los hijos volvieron a tomar sus hachas. Iba a tratar de tranquilizarlos de nuevo, cuando el perro dormido se despertó de repente y, levantando la cabeza, estirando el cuello, mirando hacia el fuego con sus ojos casi apagados, dio uno de esos lúgubres aullidos que hacen estremecer a los viajeros de noche en el campo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Ahora permanecía inmóvil, rígido sobre sus patas, como atormentado por una visión. Comenzó a aullar de nuevo, hacia algo invisible, desconocido, sin duda horripilante. Mientras todos sus pelos se erizaban, el guardia, lívido, gritó: Lo huele, estaba ahí cuando lo maté. Y las dos mujeres enloquecidas comenzaron a gritar con el perro. A mi pesar, un gran escalofrío me recorrió los hombros. La visión del animal en aquel lugar, aquella hora, en medio de aquella gente enloquecida, era espantosa. Luego, durante 1 hora, el perro aulló sin moverse. Aulló como si estuviera preso de la angustia en un sueño. Y el miedo, un miedo espantoso entró en mí. ¿Miedo a qué? Lo sé. Era miedo y punto. Permanecimos inmóviles, lívidos, a la espera de un acontecimiento espantoso, aguzando el oído, con el corazón palpitando, descompuestos ante el menor ruido. Y el perro empezó a dar vueltas por la habitación, olfateando las paredes y siempre gimiendo. Ese animal nos volvía locos. Entonces, el campesino que me había guiado se abalanzó sobre él, en una especie de paroxismo de furioso terror, y abriendo una puerta que daba a un pequeño patio, arrojó al animal. Este se cayó de inmediato, y nos vimos sumidos en un silencio aún más aterrador. Y de pronto, todos tuvimos una especie de sobresalto. Un ser se deslizaba contra la pared, afuera, hacia el bosque. Luego pasó junto a la puerta, que pareció palpar con una mano vacilante. No oímos nada más durante 2 minutos que nos volvieron locos. Luego volvió, siempre rozando la pared, y raspó ligeramente, como lo haría un niño con la uña. Y de pronto apareció una cabeza contra el vidrio de la mirilla.
una cabeza blanca, con ojos luminosos como los de una fiera, y de su boca salió un sonido indistinto, un murmullo lastimero. Entonces, un formidable rugido estalló desde la cocina. El viejo guardia había disparado. Inmediatamente, sus hijos entraron corriendo. Taparon la mirilla, levantando la gran mesa que sostenían con el aparador. Y les juro que cuando oí el estruendo del disparo que no esperaba, tuve tal angustia en el corazón, en el alma y en el cuerpo, que me sentí desfallecer y a punto de morir de miedo. Nos quedamos allí hasta el amanecer, sin poder movernos, sin poder decir una palabra, retorciéndonos en una locura inefable. No nos atrevimos a descerrajar la salida hasta que vimos, a través de la hendidura de una saliente, un fino rayo de luz diurna. Al pie del muro, junto a la puerta, yacía el viejo perro, con el hocico destrozado por una bala. Había salido del patio cavando un agujero bajo una empalizada. El hombre de rostro moreno guardó silencio. Luego añadió: esa noche no corrí ningún peligro, pero preferiría volver a empezar todas las horas en las que me enfrenté a los más terribles peligros que el solo minuto del disparo sobre la cabeza barbuda en la mirilla.